que como ustedes saben no contamos con un especialista del área en UGEL contra Almirante Villar. Hemos creído pertinente coordinar a nivel de UGEL, con UGEL Tumbes, y sobre todo quiero agradecer el apoyo que nos viene brindando el maestro Jorge Gustavo Suárez Castillo, quien siempre está presto a apoyarnos en temas de capacitación e implementación para los docentes. Es por eso que el día de hoy lo hemos invitado. También queda pendiente otro taller para poder complementar y ustedes puedan estar preparados dentro del trabajo remoto que van a realizar. El profesor ya lo conocemos, es muy preparado en la especialidad y conoce mucho sobre el campo educativo. Eh, Vamos a darle aplausos virtuales. Bienvenido, maestro Jorge. Entonces podemos empezar. A todos los maestros, no olvidar las etiquetas, por favor, apagar el audio, anotar las preguntas cuando consideren pertinente, las pueden formular y de esta manera va a haber un orden. Entonces, bienvenido, maestro Jorge. Los docentes estamos ávidos de escuchar su capacitación. Les decía a todos los presentes, en el chat tienen que poner su nombre y la institución educativa de donde provienen. En el chat, escriban, no hay link. ¿Ya? Luego yo voy a capturar toda esa información para poder hacer mi informe respectivo. Adelante, maestro Jorge. Muy buenos días, profesor Luis. Buenos días, Jorge. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días, Greti, colegas especialistas de la UGEL contra Almirante Villar. Muy buenos días, maestros y maestras, docentes de las instituciones educativas de la jurisdicción de la UGEL contra Almirante Villar. El día de hoy estoy atendiendo la invitación de la UGEL contra Almirante Villar para trabajar con ustedes, maestros del área de ciencia y tecnología. Para mí es un honor, me siento muy contento de trabajar el día de hoy con ustedes en esta jornada pedagógica que, según el maestro Luis y dadas las coordinaciones con mi persona, la hemos planificado en dos momentos o en dos partes. La primera parte, el día de hoy, sábado 3 de abril, trataré sobre la evaluación diagnóstica. Y la segunda parte posiblemente sea, colegas, este día lunes, el día lunes de la próxima semana, en donde estaré tratando sobre la planificación curricular en el área de ciencia y tecnología. Entonces, sin mayores preámbulos, colegas, docentes, voy a empezar mi disertación esperando que al final de ella sea del agrado de todos ustedes. Vamos al final de la exposición a dar un tiempo para sus preguntas, para los comentarios y las opiniones que ustedes tengan a bien formular, colegas. ¿Sí? Entonces, les pido por favor, así como en este momento, tener silenciados sus micrófonos, colegas, para poder entendernos o para que ustedes me puedan comprender mucho mejor lo que voy a manifestar el día de hoy. ¿Sí? Muy bien. Entonces voy a permitirme compartir pantalla.
Les explicaba, colegas docentes, que el primer tema o el tema de esta primera jornada pedagógica trata sobre la evaluación diagnóstica. ¿Sí? Muy bien. Expresarles a ustedes que mi persona, como muchos maestros a nivel nacional, ha participado de los webinars del Ministerio de Educación que han salido los días viernes a las 6 de la tarde. Y la información que voy a presentar hoy toma ese material, toma una parte de ese material para que ustedes puedan comprender de la mejor manera, colegas, de qué trata la evaluación diagnóstica de entrada para este buen retorno del año escolar 2021. ¿Sí? Muy bien. Todos los maestros sabemos por las normas dadas por el Ministerio de Educación que en el mes de marzo, del 1 al 12 de marzo, en las instituciones educativas, directivos y docentes hemos trabajado la primera y segunda semana de gestión escolar. ¿De qué fecha? Del 1 al 12 de marzo. Directivos y docentes han trabajado la semana de gestión escolar 1 y 2. ¿Y qué se ha hecho en esa semana, en esas 2 semanas de gestión escolar, colegas? ¿Qué han hecho ustedes, los maestros? Han trabajado la planificación curricular, colegas. La planificación curricular. ¿Qué han tenido que planificar los docentes? La evaluación diagnóstica de entrada. ¿Quién ha liderado ese trabajo colegiado? Los directivos, en especial el director de la institución educativa. Hemos sabido los docentes que del 1 al 12 de marzo teníamos que trabajar la planificación curricular y teníamos que planificar la evaluación diagnóstica de entrada. Sí, colegas, lo hemos sabido desde el 11 de octubre del año 2020, cuando Minedu emitió la resolución viceministerial número 193. Muy bien. Entonces, eso hemos trabajado los maestros del 1 al 12 de marzo. Posterior a ello, el 15 de marzo se dio inicio al año lectivo 2021. ¿Y qué hemos tenido que hacer los maestros? ¿Qué hemos tenido que trabajar los maestros del 15 de marzo al 2 de abril? 2 cosas. Primero, los docentes han tenido que brindar soporte socioemocional a sus estudiantes. Y segundo, hemos tenido que aplicar, que trabajar la evaluación diagnóstica de entrada para todos. Atención, para todos los estudiantes. ¿Sí? Muy bien. Entonces, del 15 de marzo al 2 de abril, los maestros hemos tenido que trabajar con nuestros estudiantes la evaluación diagnóstica de entrada y también brindar soporte socioemocional a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Ahora, posterior a esta evaluación diagnóstica de entrada, ¿qué haremos los maestros?
Los maestros, después de la evaluación diagnóstica de entrada, tendremos que planificar. ¿Y qué vamos a planificar? Vamos a trabajar nuestra planificación curricular y vamos, colegas, a partir de los resultados encontrados en esa evaluación diagnóstica de entrada, a trabajar nuestra planificación. A partir de las necesidades, de los intereses identificados de nuestros estudiantes, planificamos, colegas. Entonces, estamos percibiendo, estamos escuchando, colegas maestros, que del 1 al 12 de marzo hemos tenido que planificar la evaluación diagnóstica. Del 15 de marzo al 2 de abril hemos tenido que trabajar la evaluación diagnóstica de entrada. Y a partir del 5 de abril, con los resultados obtenidos de la evaluación diagnóstica, a partir de las necesidades, de los intereses y de las características de nuestros estudiantes, volvemos a planificar, colegas. Nuevamente, volvemos a planificar. ¿Sí? Entonces, el Ministerio de Educación este año, en estos webinars trabajados los días viernes con todos los maestros del Perú, ha dejado en claro lo siguiente: que planificar y evaluar son procesos estrechamente relacionados y que se desarrollan de manera intrínseca en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo les explicaba a mis colegas de la UGEL Tumbes que para entender este término intrínseca o intrínseco, había tenido que ir al diccionario de la Real Academia Española y encontré que intrínseco es algo que no se puede separar. Entonces, por lo tanto, la planificación y la evaluación son dos procesos que están muy unidos y no se pueden separar. ¿Sí? Es así, colegas, que nuevamente, del 1 al 12 de marzo, nosotros planificamos, los docentes planificaron la evaluación diagnóstica. A partir del 15 de marzo, los docentes han tenido que trabajar la evaluación diagnóstica y después de la evaluación diagnóstica, a partir del 5 de abril, los docentes tendrán nuevamente que planificar. Y así sucesivamente, colegas. Entonces, esto tenemos que considerar. Además, Minedu ha dejado este año bien claro que la evaluación diagnóstica no solamente se trabaja al inicio del año escolar. La evaluación diagnóstica tendrá que trabajarse durante todo el proceso, durante todo el año escolar 2021. Es así que en el mes de junio o en el mes de julio, nosotros los maestros, todos los maestros, tendremos nuevamente que, a través de la evaluación diagnóstica, determinar qué estudiantes del periodo de consolidación de los aprendizajes pasan al periodo de la continuidad de los aprendizajes 2021. Y también tendremos que determinar qué estudiantes de ese periodo de la continuidad de aprendizaje 2020 pasan
al periodo de refuerzo escolar 2020, que será de julio a diciembre del presente año. Entonces, de esto trata, colegas, la evaluación diagnóstica. La evaluación diagnóstica. No solamente la trabajamos al inicio del año lectivo, sino durante todo el proceso, colegas. Muy bien. Ahora, que estamos hablando, colegas, antes de continuar con mi exposición, ahora que nosotros estamos hablando de evaluación y de evaluación diagnóstica, yo quiero preguntar, y lo mismo le preguntaba a mis colegas de la UGEL Tumbes, les quiero preguntar a ustedes, maestros y maestras, ¿cómo ustedes están entendiendo lo que es la evaluación? Conocemos, colegas maestros, sabemos, colegas maestros, qué buscamos cuando evaluamos a nuestros estudiantes. Hemos leído, colegas docentes, el diseño curricular nacional aprobado mediante resolución ministerial 281-2016-Minedu. Hemos leído el capítulo 7 de ese currículo nacional de la educación básica que trata sobre la evaluación. Lo hemos leído. Entonces, si muchos o muy pocos lo han leído, encontraremos, colegas, que lo que buscamos al evaluar es lo siguiente, colegas docentes. 3 puntos importantes. Según el capítulo 7 del Currículo Nacional de la Educación Básica. Primero, buscamos al evaluar el valorar el desempeño de los estudiantes, y esto ténganlo presente porque nos va a servir más adelante, valorar el desempeño de los estudiantes cuando se enfrentan a situaciones, problemas que signifiquen desafíos, pero desafíos genuinos o auténticos para ellos y que les permitan poner en juego, integrar y combinar diversas capacidades. Esto nosotros los maestros tenemos que buscar al evaluar, colegas. Valorar ese desempeño de los estudiantes, colegas. Muy bien. 2. También buscamos al evaluar los docentes el poder o el tener que identificar el nivel de desarrollo de la competencia en el que se encuentran nuestros estudiantes. ¿Con qué fin? ¿Con el fin de aprobarlos? ¿Con la finalidad de desaprobarlos? No. Con el fin de ayudarlos a nuestros estudiantes a que puedan avanzar a niveles más altos. Por ejemplo, si Juan Pedro, del primer grado de educación secundaria, yo a través de la evaluación identifico que se encuentra en el nivel de desarrollo de la competencia en proceso, entonces lo que tendré que hacer como maestro, como docente, es ayudar a Juan Pedro a que pueda alcanzar el nivel de logro esperado. Y tercero,
se busca crear oportunidades continuas para que el estudiante demuestre hasta dónde es capaz de combinar de manera pertinente las diversas capacidades que integran una competencia. El currículo nacional de la educación básica es claro. Nosotros los profesores evaluamos competencias, no evaluamos contenidos, evaluamos competencias. ¿Y cómo se define a una competencia? ¿Cómo define el currículo nacional a una competencia? Lo define así. Nos dice que una persona es competente cuando es capaz de combinar un conjunto de capacidades de manera pertinente y con sentido ético. ¿Se dan cuenta? Eso nosotros evaluamos los docentes. ¿Y qué no evaluamos los docentes o qué no tendríamos que evaluar, colegas, los maestros? ¿Qué no tendríamos que evaluar? No tendríamos que evaluar la adquisición aislada de contenidos o habilidades de nuestros estudiantes para determinar quiénes aprueban y quiénes no aprueban, colegas. Eso no tendríamos nosotros que evaluar. Muy bien. Antes, casi a fines del mes de febrero y los primeros días del mes de marzo, algunas personas que se dedican al comercio en educación ya habían publicado este material en la web, confundiendo a todos los maestros a nivel nacional. ¿Qué habían publicado? Pruebas escritas o exámenes escritos de la evaluación diagnóstica de entrada. Gente sin escrúpulos, incluso habían tomado el logo del Ministerio de Educación y también el logo de Aprende en Casa y el logo del Bicentenario en nuestra patria. Entonces, que quede claro que la evaluación diagnóstica de entrada no tiene nada que ver con exámenes o pruebas escritas. Porque de acuerdo al capítulo 7 del Currículo Nacional de la Educación Básica, los maestros no buscamos al evaluar la adquisición aislada de contenidos o habilidades para determinar quiénes aprueban y quiénes no aprueban. Además, la prueba escrita, los exámenes escritos, no ayudan a ver el nivel de logro de la competencia. Solo el maestro, solo viendo el actuar del estudiante, podrá tener una visión de su desempeño respecto de la competencia, colegas. Eso tiene que quedar bien claro el día de hoy, colegas. Y creo que estoy siendo claro en este aspecto, maestro. Muy bien. Entonces, luego de analizar este capítulo 7 del Currículo Nacional de la Educación Básica, voy a continuar con lo que es, colegas, la evaluación diagnóstica de entrada para el presente año 2021, maestro. Aquí me había quedado. Y
Al inicio fui claro cuando les dije que el 11 de octubre del año 2020, Minedu, a través de la resolución viceministerial número 193, ya nos daba a conocer a todos los maestros de que en el año 2021, al inicio del periodo lectivo, se iba o los maestros tenían que trabajar con todos sus estudiantes la evaluación diagnóstica de entrada. Y que la evaluación diagnóstica de entrada comprendía o incluía o incluye lo siguiente, los siguientes insumos. Primero, y la más trascendente o la más importante, era o es la evaluación de entrada. Evaluación de entrada, como ya hemos explicado anteriormente, no es una prueba escrita ni es un examen escrito. Segundo, también comprende o comprendía la evaluación diagnóstica el análisis de las evidencias contenidas en el portafolio de nuestros estudiantes. Tercero, el análisis del informe de progreso de nuestros estudiantes, y si no lo tenemos el informe de progreso, tenemos que ir al CIAGIE y analizar el registro de calificativos del año 2020. También otro insumo es la carpeta de recuperación de aquellos estudiantes que han trabajado en los meses de enero y febrero. Sí, colegas. Otro insumo es el anecdotario del tutor, la entrevista con los padres de familia, la entrevista con los estudiantes para determinar la caracterización de las y los estudiantes y también la caracterización de las condiciones de aprendizaje de nuestros estudiantes, colegas. ¿Sí? Eso, pues, comprende, maestros y maestras, la evaluación diagnóstica de entrada. No lo digo yo, sino está muy claro en la RBM número 193. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el Ministerio de Educación, en ese webinar, a través de esos webinars que salen los días viernes, nos informaba de que luego de hacer el análisis de estos insumos y de trabajar esa evaluación de entrada, el maestro debe determinar qué saben hacer sus estudiantes, cuáles son sus avances y o logros y qué dificultades tienen sus estudiantes. Muy bien, ahora, ¿en qué consiste o cuál es la propuesta del Ministerio de Educación en cuanto a la evaluación de entrada? Propuesta que está en el marco del Currículo Nacional de la Educación Básica, de ese capítulo 7 que el día de hoy nosotros, colegas docentes, hemos analizado. Valorar, les recuerdo, valorar el desempeño de los estudiantes cuando se enfrenten a situaciones, problemas y a desafíos genuinos, o que les propongan esas situaciones, problemas, desafíos genuinos o auténticos, colegas. Entonces, esto es lo que se propuso
Y esto es lo que se propone para trabajar la evaluación de entrada, colegas. ¿Cómo evalúo a mis estudiantes en la evaluación diagnóstica de entrada? Se nos dice que el profesor tendrá que crear o tendrá que seleccionar una situación que sea significativa y desafiante para sus estudiantes y plantearles, colegas. Si el maestro no está en la capacidad de crear, entonces puede ir al sistema digital de aprendizaje Perú Educa, al Centro de Recursos Pedagógicos de los docentes y seleccionar de los fascículos que se han colgado una situación significativa y plantearle a sus estudiantes. En este caso, Minedu nos propone como ejemplo de situación significativa nuestras plantas curativas o también las propiedades medicinales de las plantas. ¿Sí? Muy bien. Ahora, una vez que el docente ha creado o ha seleccionado su situación significativa y ya le propuso a sus estudiantes esta situación significativa, hay que considerar, iba a continuar con otra cosa, pero aquí estoy haciendo un alto, y estoy yendo al sistema digital de aprendizaje de Perú Educa, a ese centro de recursos pedagógicos. Porque es importante dejar en claro también lo siguiente. Muchos maestros no están tomando o no han tomado para el trabajo con sus estudiantes los fascículos de la evaluación diagnóstica propuestos por el Ministerio de Educación. Quiero manifestar el día de hoy que esas situaciones significativas que se están proponiendo en esos fascículos están tomando como referencia los estándares de aprendizaje de las competencias del sexto ciclo y del séptimo ciclo, colegas. Y he podido percibir, he podido analizar muchas situaciones significativas de docentes de educación secundaria, de las instituciones educativas de la jurisdicción de la UGEL Tumbes, en donde están proponiendo situaciones significativas tan igual a como lo hemos venido trabajando hace años, colegas. Y estas situaciones significativas no responden a problemáticas que puedan despertar la motivación, la curiosidad y el interés de nuestros estudiantes. Y más aún, no están tomando como referencia los estándares de las competencias ni del sexto ciclo ni del séptimo ciclo. Eso tiene que quedar claro el día de hoy también, maestros. Entonces, hay que considerar que para estas situaciones significativas hay un nivel de exigencia, colegas, un nivel de exigencia propuesto para nuestros estudiantes, colegas maestros. Tal es así, que he podido recoger
algunas experiencias de directores y docentes de instituciones educativas de la jurisdicción de la UGEL Tumbes, en donde les están proponiendo a los estudiantes, en este caso del primer grado de educación secundaria, evaluaciones diagnósticas que no tienen una situación significativa, no tienen 2, no tienen 3, ni tienen 4, sino tienen N situaciones significativas, colegas. ¿Qué están haciendo? Están tomando problemas de matemática del texto escolar y los están proponiendo como situaciones significativas. Y este es un ejemplo, colegas. Ellos piensan que llevándolos a un contexto de pandemia, lo que proponen en esos problemas son situaciones significativas. Y no son situaciones significativas, son problemas sencillos, colegas. Entonces, dada la situación significativa, entre comillas, para ellos, uno, el ejercicio para el estudiante para que puedan responder. Muy bien, el estudiante terminó con ese ejercicio, entonces tendrá que responder o tendrá que leer la situación significativa 2 y los ejercicios propuestos, la situación significativa 3 y los ejercicios propuestos, y la situación significativa 4 y nuevamente ejercicios, el ejercicio 7, el ejercicio 8, etcétera, etcétera, etcétera. Colegas, el día de hoy no he venido a hablar sobre situaciones significativas, pero es necesario hacer un alto e ir a la resolución ministerial 649-2017-Minedu, que es el programa curricular de educación secundaria. ¿Sí? ¿Qué encuentro ahí sobre situaciones significativas en ese programa curricular de educación secundaria? Que la situación significativa es un problema, es un desafío diseñado por los docentes, pero que tienen intención pedagógica. Muy bien. ¿Qué más? Ya lo dije antes. Se caracteriza por despertar la inquietud, la curiosidad, el interés de los estudiantes. Y esto tiene que estar relacionado, esta situación tiene que estar relacionada a sus contextos, a sus intereses, a las necesidades de los estudiantes. Pero esas necesidades de los estudiantes, entendidas como esa distancia, ese espacio que hay entre lo que sabe el estudiante y lo que necesita aprender, colegas. Ahora, no acaba todo ahí. Tal vez una parte de estos ejercicios, de estos problemas propuestos por el docente, puedan tener algunos aspectos. Pero lo que no tiene, colegas, es que la situación significativa tiene que motivar a nuestros estudiantes a que ellos pongan en juego todas sus capacidades, puedan movilizar todas sus capacidades y a partir de ellos lograr, colegas, la competencia. De eso se trata, maestro. De eso se trata, no se trata de otra cosa, de que nuestros estudiantes movilicen todas las capacidades de una competencia, porque nosotros los maestros tenemos que evaluar competencias, colegas. Evaluamos competencias. Muy bien. Aquí también estoy jalando un ejemplo de cómo elaboramos una situación significativa. Ya lo dije antes, el día de hoy no he venido a tratar sobre cómo se diseñan situaciones significativas, pero hubo la necesidad y hay la necesidad imperiosa porque se están presentando este tipo de situaciones
Y no solamente en la UGEL Tumbes, sino a nivel nacional, colegas. A nivel nacional. Muy bien. Entonces, podemos percibir ahí, en este ejemplo, de que en una situación significativa tenemos un tipo de contexto hay una situación problemática, hay un conocimiento, un contenido o un campo temático, una situación desafiante, genuina, auténtica y los efectos o consecuencias. ¿Sí? Muy bien. Ahora, voy a regresar acá. Aquí me quedé. El profesor ya creó su situación significativa, ya la seleccionó. Muy bien. Ahora le propuso, le planteó la situación significativa a sus estudiantes. Ahí está la situación significativa sobre las plantas curativas o las propiedades medicinales de las plantas. Se le presenta al estudiante la situación significativa que éste tendrá que resolver. ¿Qué necesitan conocer e informarse toda la comunidad sobre las plantas curativas, etcétera, etcétera? Después de que el maestro le ha propuesto a sus estudiantes la situación significativa, tendrá que generar ese colega docente el conflicto cognitivo en sus maestros, con la única intención de despertar el interés, la inquietud y motivarlo al estudiante para que éste se involucre y pueda resolver los desafíos planteados en esta situación significativa. Las plantas curativas, estimados estudiantes, nos podrán ayudar durante el estado de emergencia sanitaria. Bien, se le problematizó al estudiante la situación significativa. Y también, a continuación, el docente tendrá que presentarle a los estudiantes los desafíos o retos que éste tendrá que superar al enfrentarse, ojo, al trabajar él la situación problemática. ¿Qué podrás hacer con tu familia para que todos conozcan y cuiden las plantas curativas? ¿Cuál será tu misión? Etcétera, etcétera, etcétera. A partir de estos desafíos o retos propuestos al estudiante, ¿qué tendrá que hacer mi estudiante? ¿Qué tendrán que hacer los estudiantes para lograr esto? ¿Qué tendrán que hacer? Tendrán que desarrollar, tendrán que trabajar sus productos. Se proponen algunos productos. Recetario de plantas medicinales, etcétera. Otros que el estudiante tenga bien proponer o plantear. ¿Sí? Entonces, a partir de estos desafíos, de estos retos planteados al estudiante, el estudiante desarrolla sus productos. Desarrolla sus productos. ¿Qué hará el docente?
¿Qué tendremos que hacer los docentes cuando los estudiantes nos alcancen sus evidencias de aprendizaje o sus productos? ¿Qué haremos? Haremos un análisis de lo que hicieron nuestros estudiantes, considerando la situación problemática planteada y los desafíos propuestos a nuestros estudiantes. ¿Sí? Muy bien. Ahora, aquí hay un producto, una evidencia propuesta por un estudiante. Las propiedades medicinales del paico. Hay que considerar, colegas, y más adelante lo voy a explicar, que todos los productos trabajados por nuestros estudiantes son evidencias, pero no todas las evidencias son productos. Hay que considerar que los audios y los videos son evidencias de desempeño. ¿Sí? Muy bien. Entonces, mi estudiante me alcanzó su evidencia, me alcanzó su producto, y yo, como docente, tengo que analizar este producto, esta evidencia. ¿Sí? ¿Qué más? Tengo que evaluar. Tengo que evaluar la evidencia, tengo que evaluar el producto trabajado por mis estudiantes. ¿Sí? Pero, antes de evaluar, ya lo dije aquí, tengo que hacer un análisis de lo que hicieron mis estudiantes. Muchos profesores, en las diversas presentaciones que he tenido en las instituciones educativas de la UGEL Tumbes, me exigían, me preguntaban o me decían: ¿y cómo yo hago, profesor Jorge Gustavo, el análisis de la evidencia de mis estudiantes? Porque para usted se le hace fácil decir de que el maestro haga el análisis de la evidencia. ¿A partir de qué yo como docente tengo que hacer ese análisis de la evidencia, señor? Muy bien. Entonces, aquí me he quedado. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a ir a otro PPT. ¿A cuál? A este. Me he quedado en esta parte, en este punto 2, en este análisis de la evidencia recogida de las producciones de los estudiantes. Aquí me he quedado. Muy bien. Les explicaba a mis colegas de Tumbes, de la UGEL Tumbes, y les explico a ustedes, colegas docentes, de la UGEL de Contralmirante Villar. Estos fascículos de evaluación diagnósticas propuestos por el Ministerio de Educación en ese centro de recursos pedagógicos es un material muy valioso, y a todos los maestros nos orientan de cómo nosotros tenemos que hacer
la evaluación diagnóstica, incluso nos guían paso a paso, colegas. Aquí tenemos fascículos para todas las áreas y aquí, no está, y aquí está el fascículo para nuestra área, el fascículo para el área de ciencia y tecnología. A partir de un fascículo, voy a tomar el fascículo del área de ciencia y tecnología y voy a analizar la primera situación diagnóstica, colegas, que se propone. ¿Sí? Ahí está. He elaborado una ficha técnica. Ciclo sexto, primero y segundo grado. Nombre de la situación significativa. Para ustedes, maestro de CIT, es conocido. ¿Por qué se oscurecen algunos alimentos? El área, ciencia y tecnología. Competencia a evaluar, 2 competencias. Indaga y la competencia explica el mundo físico. Muy bien, entonces vamos a evaluar 2 competencias en esta situación significativa. ¿Sí? Y aquí tengo el fascículo. Ciencia y tecnología. El título de la situación significativa. ¿Por qué se oscurecen algunos alimentos? Las competencias a evaluar ya las dije. Y a continuación voy a leer el nivel de exigencia propuesto para la situación significativa planteada. Aquí se ha tomado como referencia los estándares, atención, se ha tomado como referencia para evaluar esta situación significativa, se ha tomado como referencia los estándares de las competencias, indaga y explica para el ciclo quinto. Atención, para el ciclo quinto de la educación básica regular. Por lo tanto, si en esta situación significativa para estudiantes de sexto ciclo, primero y segundo, se está tomando como referencia los estándares de las competencias del ciclo quinto, ¿saben lo que tengo que hacer, colegas? Tengo que ir al Currículo Nacional de la Educación Básica y hacer un análisis de los estándares de aprendizaje, tanto para la competencia indaga como para la competencia explica. No solamente del sexto ciclo, sino también tengo que ir a hacer un análisis del estándar del ciclo 4 y del ciclo 5 y también de lo que dije antes del sexto ciclo. Entonces, para indaga, miren lo que me dice el ciclo 4, aunque ya más adelante lo voy a leer, voy a detallarlo. El estudiante indaga al establecer las causas de un hecho. Para el nivel 5, el estándar me dice, indaga las causas o describe un objeto fenómeno que identifica para formular preguntas e hipótesis a partir del ciclo quinto, y el estudiante empieza a formular hipótesis. Y en el nivel 6, indaga a partir de preguntas e hipótesis que son verificables de forma experimental o efectiva con base en su conocimiento científico, diseña un plan de recojo de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, eso me dice los estándares del ciclo cuarto, quinto y sexto para indaga. Y para explica, también hago el análisis, ciclo 4, ciclo quinto y ciclo sexto. Entonces, los estándares, colegas, no son invitados de piedra, no están en el currículo nacional
solamente para cumplir con una formalidad. En otras palabras, no están de adorno. Ya lo vamos a demostrar más adelante. Acá tengo las competencias de indaga y las competencias de explica. Muy bien. Si quiero yo hacer un análisis y la valoración de las evidencias de mis estudiantes, tengo que tener conocimiento disciplinar de mi área. Si yo, docente de CIT, no tengo conocimiento disciplinar de mi área, no conozco las competencias, no conozco sus capacidades, para nada he leído y hecho un análisis de los estándares del ciclo, entonces yo no podría hacer un análisis y una valoración de evidencias, colega. No lo podría hacer. Muy bien. Entonces, sigamos. Aquí estoy. En este fascículo de la evaluación diagnóstica de entrada para estudiantes de sexto ciclo, se nos presenta la evidencia producida por el estudiante Alejandro, alumno del primer grado de secundaria, en donde él da respuesta a lo que se propone, a las preguntas, a los anexos. Y lo primero que se le pide es que elabore su texto de difusión. Entonces el estudiante Alejandro parte de aquí, ve. De donde parte, algunas frutas él está tomando ese texto de la lectura que se le da en el fascículo. Él hace una introducción, pero de él, con sus palabras, con sus propias palabras, él empieza aquí, ve. Aquí. Hice este procedimiento porque las características que favorecen el aceleramiento de la oxidación son el sol, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de este texto de difusión y de otros materiales presentados por el estudiante Alejandro, el profesor empieza a hacer su análisis. Miren cómo lo hace. Análisis del texto de difusión. Esto que estoy presentando, ¿dónde se encuentra? Este material, estos recursos, esta información se encuentra en el fascículo. Miren, el profesor empieza haciendo un análisis de la competencia indaga, pero empieza o parte del análisis del estándar 4 de esa competencia. Luego sigue al estándar 5 de la competencia y termina en el estándar 6. ¿De dónde lo toma esto el profesor? De aquí, ve. Estándares de aprendizaje de ciclo de la competencia indaga 4, 5 y 6. Ahí está. Muy bien. ¿Qué más? Ahora el maestro continúa con ese mismo análisis, pero de la competencia explica el mundo físico. Muy bien. Empieza también haciendo un análisis del estándar 4, lo que se propone en ese estándar, y el estándar 6. ¿Qué más? Teniendo en consideración ese análisis de los estándares de ciclo para la competencia indaga y para la competencia explica, el profesor ya hace
una valoración. Ahora tendrá que hacer una valoración de qué cosa. Hace una valoración de las respuestas dadas por el estudiante Alejandro del primer grado de educación secundaria. Y el profesor menciona o manifiesta lo siguiente. Al inicio ha mencionado algunos factores, pero no describió cómo iba a medirla, tampoco seleccionó correctamente su variable independiente, y termina diciendo el profesor que este es un aspecto de la competencia que el estudiante aún no logra alcanzar. O son aspectos de la competencia que el estudiante aún no logra alcanzar. Por lo tanto, para la competencia indaga, este estudiante Alejandro no se encuentra en el nivel de logro esperado. No está Alejandro en el nivel de logro esperado. Muy bien. ¿En qué nivel está? Está en el nivel de proceso. Muy bien. Ahora, respecto a las respuestas que evalúan la competencia, explica, el profesor también hace su valoración. Podemos afirmar que el estudiante comprendió los conceptos trabajados en su indagación y en la lectura y los aplicó. En cambio, miren, el juicio que emite sobre cómo afectan los preservantes a la sociedad no está completamente sustentados. No están completamente sustentados. Y aquí entra la capacidad, evalúa las implicancias del quehacer científico y tecnológico. Muy bien. Este estudiante estará en el nivel de logro esperado. No. ¿En qué nivel está? En el nivel de proceso. Muy bien. Y acá, para finalizar, el maestro termina diciendo lo siguiente. Podemos decir que el estudiante evidencia indicios del desarrollo de las competencias con relación a los estándares. Nuevamente se ratifica que el estudiante Alejandro no está en el nivel de logro esperado, sino está en proceso. De la misma manera, con relación a la competencia, explica el mundo físico, ¿sí? ¿Qué dice? Es necesario que el estudiante justifique su posición frente a estas controversias. Muy bien. Este es el análisis y la valoración que tiene que hacer el docente de las evidencias de los estudiantes, colegas. Un docente en Tumbes me decía, ¿y si no lo hago? Profesor, le digo, profesor, usted es el maestro de sus estudiantes. Yo no voy a andar atrás de usted diciéndole lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer. Es responsabilidad suya, maestro, y del director de la institución educativa. Le estoy informando del trabajo que usted tiene que hacer con sus estudiantes, maestro. Esto es lo que tiene que hacer. Si estamos evaluando competencias de acuerdo a ese capítulo 7 del Currículo Nacional de la Educación Básica, esto tengo que hacer. Muy bien.
No he terminado aún. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a ir a la última parte de mi exposición. A ver, me quedé aquí. Aquí. Entonces, ya el profesor hizo el análisis y la valoración de la evidencia de su estudiante. Ahora tendrá que evaluar la evidencia y hace ese proceso a partir de criterios de evaluación. ¿Con qué evalúo la evidencia de mi estudiante? Con criterios de evaluación. Con criterios de evaluación. Muy bien. El año pasado y este año probablemente Minedu nos proporcione en las experiencias de aprendizaje y también en esos fascículos de evaluación diagnóstica nos esté proporcionando los criterios de evaluación. El día que volvamos a la presencialidad y ya no haya estrategia, ya no tengamos estrategia, aprendo en casa, los que tienen que elaborar los criterios de evaluación seremos los docentes. Eso está claro en la resolución viceministerial número 094-2020-Ministerio de Educación. Y para elaborar, construir criterios de evaluación, tendremos que partir de referentes tales como el estándar del ciclo, las competencias, los desempeños de grado, y yo le agrego otro más, el conocimiento. Es importantísimo para mí tenerlo en cuenta. Muy bien. Entonces, evalúo las evidencias de mis estudiantes a partir de criterios de evaluación. Aquí está. Ya Minedu me ha proporcionado los criterios para esa situación significativa. ¿Sí? Muy bien. Primer criterio, indaga sobre los síntomas y afecciones que causa el COVID-19, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí están los criterios. Estos criterios, maestros, tendré que llevarlos a un instrumento de evaluación. Y un instrumento de evaluación para evaluar competencias es una lista de cotejo. Aquí en este espacio, en esta columna de criterios, estos criterios dados por Minedu o elaborados por el docente, los pongo aquí en criterios. ¿Sí? Muy bien. ¿La lista de cotejo es el único instrumento para evaluar competencias? No. También puedo utilizar una rúbrica de evaluación. Muy bien. Los criterios dados por el Ministerio de Educación o elaborados por el docente los llevo al nivel de logro esperado. No los voy a poner en proceso, en inicio, ni mucho menos en logro destacado. Los pongo en el nivel de logro esperado. ¿Sí? Muy bien. Ahora, quiero dejar claro, colegas, que los criterios, una vez
que los tiene el maestro en su experiencia de aprendizaje, en este caso en su situación significativa. El maestro lo primero que tiene que hacer con sus estudiantes es darle a conocer a los estudiantes los criterios con los cuales él los va a evaluar. ¿Qué significa ello? Eso significa que los criterios son explícitos. El profesor le da a conocer los criterios a los estudiantes y les dice: estimados estudiantes, ustedes me tendrán que presentar un producto o una evidencia considerando este criterio. Si el estudiante entiende de parte del profesor cómo es que va a ser evaluado, es probable que el estudiante, cualquier estudiante, le pida la palabra al maestro, se dirija a él y le diga: profesor, estimado profesor, tendré que presentar dibujos o esquemas. Y en ese dibujo y esquema tendré que explicar los procesos de la ventilación pulmonar y mecánica, y tendré que describir la ley de los gases ideales. Entonces, si el estudiante le dice eso al maestro, el maestro tendrá que responderle: sí, estimado estudiante, eso tendrás que hacer. ¿En qué momento lo hace? Al inicio de la situación significativa o al inicio de la experiencia de aprendizaje. Entonces, si el estudiante entendió de esa forma el criterio dado por su maestro, es muy probable que el estudiante presente esto. Un dibujo o un esquema, en este caso una infografía, en donde explica los procesos de la ventilación pulmonar y mecánica y describe la ley de los gases ideales. El alumno lo hace, el alumno trabaja esta evidencia, este producto, porque lo entendió así, de parte de su maestro. Hay otro criterio, profesor. Sí, estimados alumnos, hay otro criterio. No es el único. Entonces el profesor nuevamente le hace saber a sus estudiantes de qué trata el segundo criterio con el cual él los va a evaluar. Él va a evaluar la evidencia o el producto. Si el estudiante entendió de qué trata el criterio, nuevamente se pone de pie, pide la palabra, se dirige a su maestro y le dice: maestro, estimado profesor, tendré que presentarte un audio o un video en donde tenga que argumentar la importancia, la tecnología para mejorar la salud, etcétera. Sí, estimado estudiante, eso tendrás que hacer en tu evidencia, en una evidencia de desempeño. Muy bien, profesor. Si el estudiante entendió el criterio, es probable que la estudiante o el estudiante presente esto. En estos momentos de pandemia que vive la humanidad ocasionada por el virus SARS-CoV-2, uno de los principales órganos infectados es el tejido pulmonar, donde se produce una infección llamada neumonía, que lógicamente afecta de manera severa la funcionalidad de los pulmones. Es aquí donde la tecnología es una opción para
diseñados en base a la respiración pulmonar y a la aplicación de una de las leyes físicas de los gases ideales. Gracias a esta tecnología es que se puede preservar y mejorar la salud de las personas que sufren de insuficiencias respiratorias. Y no solo las que están contagiadas con el COVID, sino también por otras enfermedades. Por eso es que la tecnología es muy importante para hoy en día, ya que nos ayuda a resolver muchos problemas y debemos aportar más, porque la salud es lo más importante. Muy bien. Entonces, a partir de esas evidencias de aprendizaje, el maestro, la maestra, el profesor tendrá que evaluar a sus estudiantes con su rúbrica o con su lista de cotejo. Y a partir de los resultados obtenidos, tendrá que planificar. Primero, tendrá que planificar a partir del 5 de abril y segundo, tendrá que brindar retroalimentación a sus estudiantes en donde dé cuenta del nivel encontrado. Me estaba olvidando. Un docente de una institución educativa de Tumbes me dijo, como que me cuestionaba. Me dice, profesor Jorge Gustavo, ¿cómo tendremos que planificar los profesores a partir del 5 de abril? ¿Qué tendremos que planificar? ¿Cómo? Explíqueme. Le dije, muy bien, maestro. Después de la evaluación diagnóstica de entrada, el docente deberá de planificar considerando dos niveles de complejidad distintos. El primero, el docente deberá de planificar para un grupo de estudiantes que no han logrado, atención, que no han logrado la competencia y necesitan el periodo de consolidación de los aprendizajes. Primer nivel de complejidad. Segundo nivel de complejidad. El docente deberá de planificar para un grupo de estudiantes que sí logró el nivel esperado de la competencia y debe seguir en el periodo de continuidad de los aprendizajes 2021. Muy bien. El maestro me replicó y me dijo, profesor Jorge Gustavo, tendremos que trabajar dos planificaciones. No se trata de dos planificaciones, se trata de una sola, pero lo que hace el docente es brindar orientaciones, ayudas y andamiajes diferenciados a sus estudiantes, respondiendo a esos niveles de complejidad que está encontrando en el grupo de estudiantes que tiene a cargo. Vuelve a la carga el profesor y me dice, ¿de qué andamiajes estamos hablando? Muy bien, maestro. No se trata de darle todo masticado al estudiante, independientemente del nivel formativo que esté cursando. De lo que se trata es que el profesor le aporte al estudiante aquellos recursos que el aprendiz necesita para completar sus desafíos. El maestro debe demostrar y adoptar el papel
de facilitador del aprendizaje. Entonces, eso, colegas, tenemos que hacer. Por eso, después de planificar para esos dos grupos de estudiantes, y no me van a decir ustedes que al término de la evaluación diagnóstica todos están en el nivel de logro esperado. No me van a decir eso, porque yo también soy maestro y he trabajado durante muchos años como docente del área de ciencia y tecnología, como docente de aula. Entonces vamos a encontrarnos con dos grupos de estudiantes. ¿Sí? Ya lo expliqué muy bien eso. Y ahora, aquí está, no lo digo yo, lo dije al inicio. Incluso los críticos de Minedu, esta parte lo están aplaudiendo. La evaluación para diagnosticar no es solo al inicio del año, es siempre, va a darse siempre. En cuanto a la evaluación formativa, este mensaje también le ha gustado a muchos profesores. Los estudiantes no aprenden siempre de la experiencia. Nuestros estudiantes aprenden de la reflexión que realizan a partir de la experiencia trabajada, colegas. Muy bien. No quiero dejar cabos sueltos. Voy terminando. No quiero dejar cabos sueltos y voy a ir aquí a compartir. Había dicho antes que el portafolio que contiene las evidencias de aprendizaje de mi estudiante es un insumo. La carpeta de recuperación es otro insumo. El registro de calificativos en el CIAGIE es otro insumo. No es la primera vez que estoy tratando este tema, por eso las experiencias yo se las expreso a ustedes. Me dijeron, cuando explicaba esto, cuando trabajaba este tema, los maestros me preguntaban y me cuestionaban. Señor profesor Jorge Gustavo, ¿cómo vamos a hacer la evaluación del portafolio 2020? ¿Cómo tengo que hacer la evaluación del registro de calificativos en el CIAGIE? ¿Cómo hago la evaluación de la carpeta de recuperación trabajada por mis estudiantes en los meses de enero y febrero? Maestro. Muy bien. Aquí está. ¿Qué voy a evaluar del informe de progreso del estudiante 2020? O cuando vaya al CIAGIE, ¿qué tengo que verificar? Competencias que no han sido calificadas. Para el caso de CIT, diseña y construye soluciones tecnológicas. No se ha trabajado. Por lo tanto, no ha sido evaluada. Muy bien. Competencias que tiene el estudiante en proceso y competencias que tiene el estudiante en el nivel de logro esperado. Del portafolio, ya hemos dicho hasta el cansancio que se evalúan las producciones de los estudiantes del año 2020. Y la carpeta de recuperación, las actividades desarrolladas durante el verano 2021. Pero ¿cómo voy a trabajar, profesor Jorge Gustavo Suárez Castillo? ¿Cómo hago esa evaluación del portafolio? Veo la carátula bonita, las evidencias bonitas, hay imágenes. ¿Qué hago? ¿Qué evalúo?
Caramba, le digo. Buenas preguntas. Vamos a aportar. ¿Cómo tengo que trabajar? ¿Cómo tengo que hacer el análisis del portafolio y de la carpeta de recuperación? Primeramente, tanto del portafolio como de la carpeta de recuperación, yo tengo que identificar las competencias a evaluar. Identifico las competencias a evaluar. ¿Qué más he trabajado el año 2020 en el área de CIT? Explica el mundo físico. Muy bien. Entonces, hago el análisis de mi competencia. El estudiante será capaz de qué cosa a través de esta competencia. ¿Cómo el estudiante logrará esta competencia? ¿Y para qué le sirve? Entonces tendré que analizar el qué, el cómo y el para qué. Esto es conocimiento disciplinar del área. Continúo. ¿Es suficiente el análisis o la identificación de las competencias a evaluar? No. Ya lo hemos demostrado cuando analizábamos la evidencia, que hay que revisar el estándar del ciclo y los desempeños de grado. Entonces voy al Currículo Nacional de la Educación Básica o al Programa Curricular de Educación Secundaria, el área de CIT, y analizo los estándares y los desempeños. Sexto ciclo, quinto ciclo, si el estudiante va a primer grado, séptimo ciclo, si el estudiante va a tercero, cuarto, quinto, y hago ese análisis también de los desempeños de grado. ¿Sí? Muy bien. Ya identifiqué la competencia a evaluar en el portafolio y en la carpeta de recuperación. Ya hice el análisis del estándar de ciclo de los desempeños de grado. Ahora, para evaluar, atención, para evaluar mi portafolio y para evaluar mi carpeta de recuperación, tengo que plantear criterios, colegas. No voy a evaluar como antes. A ver, Jorge Gustavo ha presentado su carpeta de recuperación de segundo grado. ¿Ha cumplido con las actividades? Ah, ya, tiene letra bonita, la respuesta está más o menos. ¿Sabes que te va a poner 15? ¿Así? No, colegas. Tengo que plantear los criterios de evaluación para evaluar el portafolio y la carpeta de recuperación. Tendré que trabajar un instrumento para evaluar mi portafolio. El portafolio denota cuidado, aspectos formales como ortografía, redacción y limpieza, sí y no. O acabe, excelente 5, 4 muy bien, etcétera. Pero eso no tanto, no es tan importante. Esto sí es importante y tiene relación con ese pensamiento que le leí de John Dewey hace unos minutos. Los productos evidencian comentarios posteriores de reflexión personal por parte del estudiante. Uno, deficiente. 2, regular.
3 bien, etcétera, etcétera, colegas. Este es un instrumento para evaluar el portafolio que contiene las evidencias de mis estudiantes. ¿Sí? A partir de esta evaluación que yo haga, este es un ejemplo, es un modelo, es una propuesta. A partir de esta evaluación que yo haga, yo tendré que determinar en qué nivel de logro de la competencia se encuentran mis estudiantes. ¿Qué más? 4. Hacemos la valoración de las evidencias. Ya les expliqué cómo se hace la valoración de las evidencias de nuestro estudiante. Lo que nuestro estudiante es capaz de saber hacer. La flecha verde nos indica qué saberes pone en juego, qué relaciones establece, cuáles son sus aciertos, sus errores, etc. Comparar, aquí está B, en la letra B, el ítem B, comparar el estado actual del nivel esperado de la competencia al final del ciclo y establecer la distancia existente, el estándar. ¿Cómo se encuentra al inicio o cómo se está encontrando el estudiante al inicio del trabajo con el portafolio y cómo llega hasta el final en el mes de diciembre, cómo llegó en el mes de diciembre del año 2020? ¿Sí? Muy bien. Eso tendremos que hacerlo y finalmente retroalimentar a nuestros estudiantes en donde se les pueda explicar el nivel de desarrollo de la competencia en el cual se encuentran y cómo puedan mejorar más adelante sus evidencias, sus productos, etc. Muchísimas gracias, maestros y maestras de la UGEL Contralmirante Villar. Gracias por la atención. Adelante, profesor Luis, para dar pase a ese espacio de preguntas. Profesor Luis, adelante. Sí, para agradecer la destacada participación del maestro Jorge Gustavo Suárez Castillo, quien siempre nos viene apoyando de manera muy incondicional y por el beneficio de la educación y de los estudiantes. Maestro, muchísimas gracias. El día de hoy los docentes hemos conocido un poco más acerca de la evaluación diagnóstica, la evaluación de las competencias y sobre todo el uso de los criterios de evaluación que son muy importantes para el logro del desarrollo de las competencias de los estudiantes, porque ya se ha dicho y se ha enfatizado, ¿no? Nosotros los docentes desarrollamos competencias en nuestros estudiantes. Y desarrollar competencias significa combinar las capacidades que tienen cada una de estas competencias. Entiendo que es un día de descanso, entiendo que es un día de reflexión, de acogimiento en familia. Se les agradece por este esfuerzo que han hecho para poder seguir aprendiendo en beneficio de la educación. Maestro, muchísimas gracias. Muchas gracias, maestros, a todos presentes. Yo he podido capturar a través de la asistencia para poder hacer mi informe respectivo. También agradecer al especialista Greti y a la profesora Yesenia. Somos 3 los especialistas que estamos coordinando este tipo de talleres. Muchísimas gracias. Gracias por la participación a los colegas. Greti, no hay preguntas. Greti, no hay preguntas. Profesor Luis, no hay preguntas. Participaciones de los maestros.
De acuerdo al chat, no tenemos ninguna pregunta, Jorge. Si pueden hacer uso de las palabras los maestros, adelante. A ver, si alguien desea participar con alguna pregunta, por favor, aprovechemos la presencia del maestro Jorge con el tema de la especialidad. Sobre todo, recuerden que a veces enfrentamos muchos problemas. Y sería interesante que ustedes lo analicen con el maestro. Ana Virginia recorría el agua por el rostro cada vez que la sacaban del agua. Le preguntaban una y otra vez, ¿puedes hacer más? Y ella cada vez decía sí. Bien, siendo así, entonces vamos a también, maestro Jorge, si pudiera de repente compartir con nosotros el material para hacerle llegar a través de los directivos a todos los docentes. Ya, profesor Luis, muy bien. Entonces, colegas, queda pendiente una segunda jornada. Voy a alcanzar el link. Debe ser el día lunes. No sé si estará bien a las 7 de la noche, profesor Luis. Usted dígame. Hola. A ver, ¿qué dicen acá la mayoría de los docentes? ¿Estarían de acuerdo que sea el lunes a las 7 de la noche? O, a ver, para de repente ya establecer el acuerdo, o lo podemos hacer, no sé, de repente otro día, pero siempre y cuando sea consensuado por la mayoría. Ya sabemos que a veces todos tenemos ocupado, ¿no? Y se nos cruzan los horarios, pero, a ver, quisiera escuchar por favor algunas participaciones. Sí, pueden habilitar el audio para participar. Buenos días. Profesor Luis, hola. 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 Sí, vamos a escuchar al profesor, luego la profesora Betty. Sí, profesor Luis, ya, sí, colegas. Profesora Betty, por favor, un momentito. ¿Ya? Maestra Betty, discúlpeme. Maestra Betty, si me disculpa, hay una pregunta en el chat. Es de un profesor Juan Carlos Jiménez. El profesor Juan Carlos está expresando lo siguiente. Si la estrategia Aprendo en Casa se ha programado el inicio de la primera experiencia de aprendizaje el 5 de abril y se ha manifestado que a partir de esa fecha se planificará, puede aclarar ese aspecto. Muy bien. Gracias, profesor Juan Carlos, por la pregunta. Sí. Colegas, es cierto lo que manifiesta el profesor Juan Carlos. A partir del 5 de abril se hace el lanzamiento de la estrategia Aprendo en Casa 2021 por la web, por el portal web del Ministerio de Educación. ¿Sí? Muy bien. Entonces, también es sabido que la evaluación diagnóstica de entrada termina el 2 de abril. ¿Sí? Bien. Entonces, a partir de los resultados obtenidos, yo he sido claro de esa evaluación diagnóstica de entrada, el profesor tendrá que planificar a partir de las necesidades, de los intereses, de las características identificadas en sus estudiantes. ¿Sí? Muy bien. Ahora, la decisión de iniciar las clases el día 5 de abril con sus estudiantes en estrategia Aprendo en Casa es o tiene que ser tomada por la institución educativa, por directivos y docentes de la institución educativa. ¿Sí? Es conocido que mucho antes del 15 de marzo,
el Ministerio de Educación en el Centro de Recursos Digitales para el Aprendizaje, Perú Educa, Minedu ha colgado la planificación curricular para educación secundaria, para sexto ciclo, para séptimo ciclo tercero y cuarto, y para séptimo ciclo quinto de secundaria. Ya está colgado ahí antes del 15 de marzo, mucho antes, la planificación curricular. Ahí se encuentran las situaciones que son 5 antes. ¿Qué han sido esas situaciones? El año 2020 han sido ejes temáticos. Este año son situaciones. Ya se encuentra en el título de la nueva experiencia de aprendizaje con su temporalización. ¿Ya está? Muy bien. Desde antes del 15 de marzo, ya Minedu colgó también esa guía para la planificación curricular en educación secundaria, en donde explica la experiencia de aprendizaje número uno. Entonces, ¿qué ha debido o qué ha tenido que hacer la institución educativa? Colegas, si queríamos empezar el 5 de abril, entonces, a partir de la información dada por el Ministerio de Educación, dada desde antes del 15 de marzo, en hora colegiada, se ha tenido que analizar ese material y el maestro lo que ha tenido que hacer es lo siguiente. Esto, profesor Juan Carlos Jiménez, lo voy a trabajar el día lunes. El profesor lo que ha tenido que hacer, los profesores lo que han tenido que hacer es contextualizar las experiencias de aprendizaje de la estrategia Aprendo en Casa. Contextualizarlas a la realidad local, regional, nacional, etcétera. Contextualizarlas a las condiciones sociales, económicas, culturales, geográficas. Segundo, adecuarlas a los niveles de saberes y de competencias de los estudiantes. Y tercero, si creen conveniente, ampliar con más información. Esto hay. Miren, gracias, profesor Juan Carlos Jiménez, por la pregunta. ¿Sabe por qué? Porque antes de la evaluación diagnóstica, algunas personas inescrupulosas habían colgado un PPT con título Orientaciones para el buen retorno del año escolar 2021. Y en ese PPT, ojo, que no es un PPT oficial del Ministerio de Educación, los directores se han confundido. Pero muchos directores se han confundido ¿por qué? ¿Por qué, profesor Juan Carlos Jiménez? Porque los directores de la gestión pedagógica no se involucran y solamente quieren involucrarse de las gestiones administrativas y no trabajan de manera colegiada la planificación curricular con sus docentes. Entonces estaban poniendo de que recién la evaluación diagnóstica se iba a trabajar a fines del mes de marzo. Y las 2 primeras semanas, presentaciones de los estudiantes, presentación del profesor, interacción de los estudiantes con el profesor.
Eso, colega, eso ha confundido a los maestros. Entonces, el director, los subdirectores, que son los líderes pedagógicos, tienen que dedicarse a trabajar la gestión pedagógica y a orientar de la mejor manera a sus maestros, colegas. Por eso son directores. Muy bien. No voy a seguir más. Decirle que el día lunes, los que crean conveniente. Sí, profesor Jorge, disculpe, había una propuesta si podría ser a las 4. ¿Considera que sí tiene dentro de su agenda? A las 4 entonces sería. Ya, ok. Ya, no olviden, maestros, 4 de la tarde, lunes. Voy a dejar mi número en el chat. A ver, vamos a ver, para todos. Caramba. El chat. Está para allá. Profe Luis. Profesor Luis. 978. Sí, escucho. 978-096-282. Jorge Suárez. Estoy publicando ahí en el chat mi número de teléfono, colegas. Ahí está. Ya, adelante. Hola. Digo, no se le cruza el día lunes a las 4 de la tarde con los monitoreos, porque recuerde que estamos esta semana full monitoreo. Sí, pero por ejemplo, mire, en este caso nos turnamos porque yo también he programado en la tarde y en la mañana, pero a partir de las 4 no he programado, sino 2. Yo siempre tengo que... Bueno, colegas, muchísimas gracias. Hasta la próxima, maestros. Gracias, profesor Luis. Gracias, Greti. Hasta la próxima. Estamos terminando. Van a ser la 1. Gracias. Muchas gracias, profesor Jorge Gustavo. Hasta el lunes. Ya, okay. Coordinamos en interno la hora. Sí.